Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días, iglesia, buenos días, amados del Señor, buenos días, escogidos del Señor, lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, pues gracias por la oportunidad que nos dan de poder entrar a sus hogares en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué gusto volverlos a saludar, qué gusto, hermanos, que ustedes están pendientes una vez más de estas transmisiones, buscando de Dios, esforzándose por amar a Dios, esforzándose por agradar a Dios, hermanos. Yo los felicito, hermanos. Les doy la bienvenida a esta transmisión. Una vez más veo la misericordia de Dios sobre nosotros, hermanos. Gracias a Dios, Dios nos da un día más de vida, en que tenemos la oportunidad de adorar su nombre. Tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente ante su trono de misericordia. Podemos acercarnos ante su presencia, hermanos. Podemos buscar la misericordia de Dios. Podemos adorar. Podemos bendecir su nombre. No importa lo que estemos pasando, no importa la situación mundial, hermanos, pero nosotros en su mano estamos listos. En su mano nosotros confiamos y nos refugiamos bajo sus alas. Nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo, hermanos. Qué gusto, hermanos, que ustedes sigan perseverando, sigan buscando al Señor. Hermanos, da mucho gusto verlos, algunos puedo verlos, hermanos, que ya están conectados. Yo los felicito, yo los bendigo, hermanos, que la misericordia de Dios esté en sus casas. Bendigo sus vidas, bendigo su mesa, bendigo su entrada y su salida, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos, y nos ha guardado y nos tiene vivos el día de hoy. Estoy seguro que muchos ya desayunaron. Dios ya les proveyó el alimento. Y ahora, hermanos, nos sentamos a la mesa del Señor. ¿Para qué? Para que comamos el alimento que Dios tiene para nosotros este día. ¿Por qué? Porque Dios está interesado que sigamos creciendo, que sigamos esforzándonos, que sigamos dando la talla, la estatura del varón perfecto. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que estemos listos para aquel día en que el Señor va a venir. Tenemos que estar preparados, nuestras vestiduras tienen que estar limpias, planchadas, sin mancha y sin arruga, hermanos. Por eso Dios muchas veces nos pone a situaciones difíciles, situaciones complicadas, que nosotros sentimos que no salimos. Pero Dios dice, bien, vas a salir. Y uno mira a veces las pruebas de otros y a veces también Dios lo va probando a uno con la prueba de otro. Máxime si es un familiar, es un ser querido. Uno mira cómo la otra persona está enfrentando situaciones difíciles y a uno se le sale de las manos poder ayudarlo materialmente. Pero tenemos una gran ventaja, hermanos. Tenemos acceso directamente al trono de la misericordia de Dios. Y podemos doblar rodillas, podemos interceder por esa persona, interceder por nosotros mismos, interceder por la iglesia, hermanos, interceder por aquellos que no conocen a Dios. Yo los bendigo, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Una vez más les doy la bienvenida a esta transmisión. Vamos a orar un momentito, vamos a pedir al Señor que intervenga en este momento para que nos hable de su palabra, para que nos alimente y podamos seguir creciendo y venga sobre nosotros lo que el Señor necesita para nuestro crecimiento espiritual. Cierre sus ojos un momento, hermanos, vamos a orar. Le pido que usted le pida al Señor que usa el que está predicando, dígale al Señor, para que nos hable a través de él. Oremos un momento, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre. Venimos esta mañana delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengo con tus hijos, Padre. Nos venimos a sentar a tu mesa. Padre, yo te pido en este momento que tú vengas y tú desciendas. Bienvenido, Padre, a esta transmisión. Bienvenido, amado Señor Jesús, a esta transmisión. Bienvenido, glorioso Espíritu Santo. Háblanos, convéncenos, enséñanos que queremos caminar en el camino de nuestro Dios. Te bendecimos, gracias por escucharnos. Te pido que tu palabra llegue a los corazones, que caiga sobre los corazones y dé fruto al 100 por 1, que alimente el corazón de todos los que nos están oyendo y de los que nos van a oír. Bendecimos la vida de los hermanos, de los amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, me gustaría poder dar la mano. Pero yo les diría, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bendecido? ¿Me puede decir un amén el que está bendecido? Yo lo voy a escuchar aquí, hermanos, y yo te puedo decir, hermanos, amén, yo estoy bendecido. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande.
La misericordia de Dios nos ha dado una vez más la vida y estamos aquí sentados a la mesa del Señor para ver lo que el Señor nos tiene para el día de hoy. Por mí, hermanos, es importante que sepamos el tiempo que nos ha tocado vivir. Una vez más, hermanos, se los recuerdo, porque yo no puedo dejar de ver que en todo aparece la venida del Señor. En toda la Biblia, hermanos, yo miro la venida del Señor y yo miro como objetivo central de todo lo que el Señor nos habla, que nos está preparando para aquel día glorioso. Te está preparando a ti, hermano, me está preparando a mí, y por eso muchas veces nos toca que enfrentar situaciones difíciles. Hermanos, y nadie quiere pasar por situaciones difíciles. Nosotros quisiéramos que nos vaya bien, tener un buen trabajo, que yo no tenga problemas en el trabajo y no me esfuerce mucho, que gane bien, que haga mi buena casa, que el Señor me dé mi familia, que me dé un muy bonito carro. Y así siempre queremos, hermanos. Hermanos, y créemelo, Dios te lo quiere dar. El asunto es que muchas veces el Señor no lo da porque no hemos dado la talla. Es como un niño. Un niño que quiere comer. Él solo quiere golosinas, dulces, bombones. Y yo sé qué más puede pedir un niño. Pero un adulto, el padre, mira que su hijo solo eso quiere, se lo tiene que quitar. Y no porque le quiera ver el mal a su hijo, sino porque eso no le va a hacer bien. Esa clase de alimento no va a permitir que el niño crezca saludable y llegue a ser un adulto hermoso, un adulto que sirva, que sea útil a la sociedad. Va a estar enfermo y eso no quiere el padre. Entonces, ¿qué va a hacer? Se lo va a quitar. Y si tiene que corregirlo para que el niño deje esas costumbres, lo va a hacer. No porque le caiga mal, sino porque lo ama. Entonces nosotros, hermanos, igual somos con el Señor. No entendemos. Estamos creciendo espiritualmente. Todavía somos niños. Algunos son niños, otros más niños, unos adolescentes, otros ya un poquito ya jóvenes espiritualmente, pero vamos creciendo. Conforme tú te metes al río del Señor, ¿te recuerdas del río de Ezequiel? Que da 4 medidas el río de Ezequiel. Si en la primera medida, que el agua solo le llega a los tobillos. La segunda medida, el agua le llega a las rodillas. La tercera medida, el agua le llega a los lomos. La cuarta medida, ya es un río que es a nado. Entonces, hermanos, si el agua del río del Señor, te está llegando solo a los tobillos, el resto de tu cuerpo está todavía en la vida anterior. Entonces Dios quiere que te metas más en su presencia y te va a mandar pruebas para que avances más en las profundidades del agua de Dios. Si te está llegando a las rodillas, por lo menos ya adoras. Pero si te metes más, ya afecta a tu descendencia. Te metes más, ya estás lleno totalmente del fuego de Dios. Entonces, hermanos, así es Dios con nosotros. Nos va probando, nos va midiendo, nos va enseñando a través de cosas difíciles que nos toca enfrentar. Y yo sé que si ustedes me darían testimonio, les ha tocado enfrentar situaciones difíciles. Alguien me diría, me enfermé de esa enfermedad, pero Dios me sacó, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Alguien me dirá, tengo problemas económicos, pero ahí estás. Dios te ha dado tu comida. Bendecimos el nombre del Señor. Y así el Señor nos va mostrando cómo a través de este desierto en que estamos caminando, se hace real la palabra del Señor que dice, me la voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque este tiempo, pues, como se los decía, es difícil. Es un tiempo muy especial, profetizado, se los decía la vez pasada, por los profetas. Desde Daniel, miren, hermanos, más o menos, como 500 años antes del Señor Jesús, Dios ya le había hablado a Daniel de todo lo que nosotros íbamos a vivir estos días. Solo un medidor, ustedes lo pueden ver, de los tiempos del Señor Jesús hasta la revolución industrial, que empezó más o menos en el año 1900, han pasado 1900 años en que las personas no tenían mayor conocimiento de lo que es el avance tecnológico, de lo que es la industria. Lo más que habían llegado en 1600, la imprenta. Después vino el tren a vapor, eran los avances que más tenía el ser humano. Pero a partir de 1900, con este señor Ford, que pone dicen ellos, el mundo sobre ruedas, inventa el vehículo. Él logra inventar un motor que funcione a base de gasolina, que la gasolina la desperdiciaban mucho. Entonces empieza la revolución industrial. Ya con la Primera Guerra Mundial vienen las rivalidades y sigue más. Estados Unidos queda como proveedor número 1 de armamento, de materia prima, y ellos le llamaron los años de la rosa. Y si vemos,
seguimos avanzando en la historia, en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, aparece la computadora. ¿Por qué? Porque ellos querían descifrar todo lo que sus enemigos daban encriptado a través del código Morse. Entonces necesitaban aparatos para hacer muchos cálculos y de esa forma empiezan a inventar la computadora. Según pude investigar, la primera computadora tenía más o menos el tamaño de un cuarto. Y no tenía la capacidad que tienen ahora estas máquinas, que se ha adelantado bastante. Y a través del tiempo viene Israel, el adelanto tecnológico a través de ellos empieza más. Ellos tienen el Facebook, hicieron Google, el WhatsApp, la memoria USB y bastantes adelantos que tenemos, hermanos. Si se dan cuenta, el año 1900 para acá, 120 años, donde la ciencia, Dios le permitió al hombre conocer muchas cosas. Entonces, hermanos, ese es un indicador de que estamos en los últimos tiempos. El tiempo apremia. Y se los ponía de ejemplo la vez pasada. Ya se está acercando la hora de la boda y la novia todavía está corriendo, planchando su vestido, todavía está corriendo, arreglándose el cabello, poniéndose hermosa. Hermanos, y entonces cuando no nos estamos apurando, entonces yo prácticamente miro como si el Señor le está diciendo a uno, mira, y le hace uno así con el dedo, ya, el tiempo es inminente, no hay más tiempo. Y si uno está durmiendo, está descansando, está acomodado, bueno, lo voy a tener que despertar, dice el Señor, le mando una su prueba. Ahí empieza uno a clamar al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que uno lo busque, que uno le clame, que uno le consulte, que uno confíe en Él, que uno esté en una íntima amistad con el Señor, una íntima relación con el Señor. El Señor quiere que le cuentes todas tus cosas. ¿Qué penas tienes hoy? ¿Qué te preocupa el día de hoy? El almuerzo, ¿no tienes para el almuerzo? Dile al Señor, Señor, no tengo para el almuerzo. Dios te va a proveer. ¿Te sientes mal? Dios te puede sanar. Pues hermanos, y les digo todo eso. ¿Por qué? Porque en los hijos de Dios tenemos que ser probados. Tenemos que pasar por el medidor del Señor, porque Dios está viendo a ver cómo va. Y nos está midiendo. Y está como el alfarero, haciendo la vasija de barro y lo va afinando, le quita las asperezas. A veces aparecen piedras entre el barro, hay que quitarlo y afinar la parte que quedó mala. Así estamos delante de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice el libro de Judas, que aquel día vamos a ser presentados sin manchas y sin arrugas, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor en su obra misericordia nos ha limpiado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó para que nosotros seamos limpios, seamos salvos, santos, sin manchas, presentados como una novia perfecta delante del Señor. Entonces, hermanos, cuando una novia se está listando para el día de la boda, se dice que se está ataviando a la novia, se está adornando. Entonces, hermanos, en estas pruebas, Dios te está ataviando, el Señor Jesús te está ataviando, el Espíritu Santo te está ataviando, te está alistando. Ese peinado no está muy bien, no te va a quedar bien, te lo van a arreglar, pero hay que jalar un poco el pelo y ahí viene la prueba. No, el vestido no está muy bien y así estamos, hermanos. Por eso, miren, hermanos, 1 Pedro 4:12, miren lo que dice. Queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando, como si fuera algo insólito, como si fuera algo raro. ¿Por qué? Porque uno a veces se pone a leer las promesas de Dios y son verdaderas, no estoy diciendo que sean mentiras, son verdaderas cuando Dios dice, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Por supuesto que el Señor lo puede hacer. No estoy diciendo que no, el Señor sí lo hace. Pero también al final dice, con Él estaré yo en la angustia. O sea que parte del paquete de bendiciones es que cuando estemos en la prueba, Dios va a estar con nosotros. Entonces no es nada raro, no es nada insólito lo que nos está pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí dice 1 Pedro. No es nada raro, tenemos que ser probados. Como un estudiante, para probar su carrera, para graduarse, tiene que ser probado. Tiene que superar exámenes y ganarlos con cierta cantidad de punteo para que esté satisfactorio su conocimiento. Igual nosotros, hermanos, solo que aquí no es con cierta cantidad, es al 100%. Y por eso es que tenemos que ser probados. No es nada extraño, hermanos, como dice aquí en 1 Pedro. Miren, hermanos, ¿qué es lo que dice aquí? 1 Pedro 4:13, vive al día. Mas antes, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo,
gozaos para que también en la revelación de su gloria os gocéis en su triunfo. Hermanos, ¿se recuerdan ustedes qué aflicciones tuvo el Señor? Yo le cuento algunas. Él tuvo rechazo. Como los líderes religiosos de aquel tiempo lo rechazaron. Él enfrentó burlas. Él tuvo que someterse a buscar al Señor porque también ayunó. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo fue a atacar. Y podemos ir enumerando más cosas que lo que el Señor hizo. Pero hermanos, si tú te estás esforzando y el enemigo te ataca y te dice, mira, por gusto estás ahí, por gusto estás buscando esas transmisiones, por gusto esto, porque el enemigo así hace, trata de engañar nuestra mente. Hermanos, si tú te sobrepones a eso, tú estás padeciendo y estás siendo participante de las aflicciones del Señor Jesús. Cuando te esfuerzas, hermanos, y te sobrepones a lo que está, tú estás haciendo participante de las aflicciones del Señor Jesús. Y mire lo que dice después, gozaos para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. ¿Y cuál es la revelación de su gloria? Pues es el día que estamos esperando, hermanos. Lo que dice en su palabra, que la creación entera anhela la manifestación de los hijos de Dios. El Señor Jesús viene por su iglesia y en ese momento, hermanos, tú vas a ser arrebatado, entonces tú vas a estar gozoso aquel día, porque hermanos, es un gozo que no se puede describir, hermanos, con un gozo que da esta tierra. Cuando uno obtiene algo que quiere, a uno le da gozo. Querías comprar tu vehículo y no podías, ahorraste, te esforzaste, por fin lo compraste, estás contento. Y querés contarle a todos, que todos miren que compraste tu vehículo nuevo, o te lograste graduar, o enganchaste tu casa, o remodelaste tu casa. Pues yo no sé, cada quien se siente uno contento. Pero el gozo que Dios da por la salvación, hermanos, el gozo de su presencia, hermanos, yo te lo digo por experiencia. Cuando me tocó estar en aquel intensivo de ese hospital, el Señor Jesús me llegó a hablar, hermanos. Y da un gozo que como no tienen ustedes ideas, que cuesta describirlo. Que uno prefiere irse con el Señor, hermanos. Pues el Señor me dijo, no, te falta trabajo que hacer aquí y aquí me dejó. Pero hermanos, es un gozo que no tiene precio, hermanos. Entonces en la revelación de su gloria, qué gozo aquel día, hermanos. Y este leve sufrimiento temporal, pero ni se va a recordar uno, hermanos. Esto después va a dar hasta risa. No sé si a ustedes les ha pasado algo, que les pasó una situación difícil. Quizás alguien se cayó, se golpeó, pues no sé. Y en el momento está uno afligido, pero ya cuando pasó el tiempo, superó el trauma psicológico, ya se le curaron sus heridas, después hasta uno se ríe de lo que le pasó. ¿O no les ha pasado? ¿Verdad que sí? Yo calculo que sí, pues a mí me ha pasado, por lo menos. Les puedo contar que me ha pasado varias situaciones así. Pues así estamos nosotros. Después, cuando estemos con el Señor, nos vamos a recordar estos días difíciles. Pero hermanos, no se compara con lo que viene. Esforcémonos, sigamos buscando al Señor. Miren que dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience desde la casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de Dios en la versión Biblia del Oso? Entonces, hermanos, aquí, cuando dice la palabra el juicio comience por la casa, no es un juicio para condenación, sino es un juicio como una auditoría. Cuando llega un auditor a una empresa, llega, bueno, vamos a ver si están haciendo los procedimientos como debe ser. Vamos a ver en qué han gastado los recursos de la empresa. Miremos si el personal está bien y empieza pues. Yo he visto cuando llegan a las empresas, hacen su famoso checklist. ¿Cumple? No cumple. ¿Sí o no? No pueden ponerse a explicar, no, mire, es que le voy a explicar porque es que es por eso, es que con la persona cuesta un poco, pero estamos trabajando, él avanza, no cumple, pone él y no. Entonces, hermanos, así nos hace auditoría el Espíritu Santo. ¿Cumple? No cumple. No cumple, bueno, entonces le vamos a mandar a su prueba para que supere esto. Son tratos de misericordia de Dios. ¿Y cuál es la casa? Pues la casa somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos la casa, porque Dios nos ha hecho su cuerpo a través de su sangre preciosa, entonces por eso nos toca enfrentar estas situaciones. Voy a seguir avanzando un poquito más rápido por causa del tiempo. Y miren, hermanos, esta palabra. 1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? El infiel, estaba yo tratando de entenderlo,
es aquel que una vez estuvo en los caminos del Señor y se apartó. Y el pecador, estaba viendo en el original, que quiere decir el que practica el pecado. El que prácticamente no ha recibido al Señor Jesús, que ha decidido vivir una vida pecaminosa y está pecando y pecando. No sé si sabe o no sabe que está ofendiendo al Señor, pero Él no le interesa, más le interesa el pecado. Entonces viene, se cumple la palabra que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas que la luz. Pero hermanos, y si el justo, ¿quién es el justo? Pues el justo eres tú, que recibiste al Señor Jesús y el Señor te ha justificado, te ha limpiado. El justo somos nosotros, aunque el enemigo a veces venga. ¿Vos sos justo?, te pregunta. Pero si mira en la mañana, te enojaste. Pero si mira, hiciste eso mataste la puerta. Pero el Señor te mira justo porque Él es justo y te limpió con su sangre preciosa. Y está trabajando para que seamos perfectos. Entonces manda las pruebas. ¿Manda qué? Las dificultades. Entonces el justo, por la dificultad, por la prueba, se va purificando y se va haciendo limpio. ¿Por qué? Porque el juicio está empezando por la casa. Y si el justo tiene ese tratamiento, ese entrenamiento, esa forma que Dios lo está limpiando para que dé la estatura del varón perfecto, ¿dónde va a quedar el que le dio la espalda al Señor y se volvió al mundo? ¿Dónde va a quedar el que no le interesa los mandamientos de Dios y practica el pecado? Es una advertencia lo que nos pone aquí 1 Pedro 4:18. Entonces, hermanos, como dice su palabra, gózate de que has sido tenido por digno de que el Señor te esté tratando. No nos quejemos por la prueba que estemos pasando porque tiene su fin, tiene su medida. No es para siempre, no es para muerte, es para limpiarte, para purificarte, para perfeccionarte, hermanos. Entonces, hermanos, viendo esta situación, me gusta mucho la obra del Señor Jesús. Me encanta mucho ver cómo Dios trata, cómo Dios tiene todo bien planificado, cómo Dios permite que pasemos por esas pruebas y Él lo tiene en su mano. Él no es ajeno a lo que nos está pasando. Y su palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Pues yo me había perdido. Tú te habías perdido, nosotros nos habíamos perdido y el Señor Jesús en su misericordia nos vino a buscar. Y ahora nos está tratando. Entonces quiero, hermanos, así como el Señor tiene el control de las pruebas, quiero hacer reflexión de cómo el Señor nos vino a buscar. Y vamos a ver una parábola, no es una parábola, es una narración que está en el libro de Juan, bien famosa. Ustedes lo han escuchado. No voy a leer todas al principio, voy a tratar de ir sacando los versículos más importantes que creo que el Señor quiere que nos hable. Pero ¿se recuerdan ustedes de la samaritana? ¿Se recuerdan quién era la samaritana? Pues ella iba a traer agua, llega el Señor Jesús, le habla y toda la conversación que ya sabemos. Pero vamos a tratar de acercarle el zoom para ver el texto y tratar de levantar la letra y ver los secretos que el Señor tiene guardados para nosotros. Y como Señor tan bueno, tan misericordioso, qué gozo da ver cuando el Señor está trabajando, así como está trabajando con nosotros en esta prueba que el mundo entero está pasando y sus hijos. Nosotros estamos siendo probados también. Dios todo lo tiene planificado. Y miremos estos versículos, hermanos. Juan 4:4, hablando de la samaritana, Biblia del oso. Y era necesario que pase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Entonces, hermanos, por eso les decía, veamos la hora perfecta y misericordiosa del Señor Jesús para nosotros, hermanos. Para nosotros que no éramos su pueblo. Solo miren esta palabra, necesario. Según el diccionario Strong Concord, es la palabra griega 1163 y tiene varios significados. Solo saqué los que creí que eran más convenientes. Entonces, esa palabra necesario significa conveniente, significa deber, significa necesidad y significa preciso. O sea, que yo puedo decir, y era preciso que pasara por Samaria, o era conveniente, o puedo decir, era necesario, había una necesidad. Cuando yo hablo de una necesidad, hermanos, ¿qué se les viene a la mente?
Por ejemplo, yo digo, yo tengo necesidad de desayunar todos los días. ¿Por qué? Porque es una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Son necesidades fisiológicas, he escuchado que los definen. Y hay necesidades del cuerpo. Cuando ustedes estudian psicología pueden ver, hay un triángulo que ponen el triángulo las necesidades del ser humano, necesidades primarias, están las que son toda alimentación y todas las que necesitamos para este cuerpo. Están las necesidades secundarias, que son las que necesitamos de seguridad. En un trabajo yo necesito tener seguridad. Y ahí tengo necesidad que me reconozcan que estoy haciendo un trabajo y resulta que ahora yo quiero que alguien me reconozca que estoy haciendo bien, que me digan, mira, bien hecho. Todos somos así, esa es la naturaleza del ser humano. Y por último, necesidad de alcanzar logros, son necesidades del ser humano. Entonces, un niño tiene necesidad que su madre lo alimente, tiene necesidad de todos los cuidados maternos. Entonces, cuando yo miro aquí en la palabra del Señor, dice, era necesario, o sea que no era obligación, porque Dios podía haber pasado de ese lugar, pero dice, era necesario. Entonces yo entiendo que en el plan perfecto del Señor Jesús aparecía este lugar, ya lo vamos a ver, aparecía este lugar que tenía que ser alcanzado por la obra misericordiosa del Señor Jesucristo. Era necesario. Entonces miremos, hermanos, por qué les estoy diciendo esto. Miremos este mapa. Aquí se los voy a poner. Les quiero mostrar algo que miro yo en este mapa. Solo me permiten un segundito, aquí estamos. Entonces miremos, pues, si ustedes miran en Juan 4:3, lo pueden leer en su Biblia, aquí no se los puse, pues ustedes lo pueden leer. Dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Entonces, tratando de investigar en este mapa, habían 3 caminos, según dice la historia, de cómo llegar a Galilea. Entonces, él estaba en Judea, aquí estaba el Señor Jesús, en Judea. Y el primer camino dice que se podía ir por la costa del mar. El mar grande, dice aquí, pues es el mar Mediterráneo. Entonces él podía irse por aquí, ¿ve? De este lado. Por aquí se podía ir y llegar a Galilea, según Juan 4:3, porque él iba para Galilea. Ese era un camino. El otro camino, según pude investigar, dice que se puede ir por la región de Perea. Está al lado derecho. Entonces puede agarrar por Judea y se puede ir por Perea. Aquí. Y llegaba a la región de Galilea. Y el otro camino era pasando por Samaria. Aquí. ¿Se entiende, hermanos? Eso es lo que pude investigar. Entonces, cuando la palabra de Dios dice es necesario, porque Samaria, ya vamos a ver el problema que había con Samaria. Y según el historiador Flavio Josefo, él dice que los judíos preferían andar del lado del mar o del lado de la región de Perea. ¿Para qué? Para no pasar por Samaria, porque consideraban a la gente de Samaria gentil y no se querían tener acercamiento con ellos. Pero el Señor Jesús, hermanos, no está viendo eso. Él tiene necesidad porque esta región de Samaria está entre sus planes y Él quiere salvarlos, hermanos. Entonces Él toma el camino que va por Samaria. Como le decía, según Flavio Josefo, pues él dice que los judíos tomaban este camino solo cuando habían fiestas porque era el más directo y era más corto. En cambio, los demás había que dar mucha vuelta y se tardaban más, pero por no tener comunicación con los samaritanos, entonces ellos preferían evitarlos. Pero el Señor Jesús no, Él tenía la necesidad. Entonces, para irse de aquí a Galilea, pues habían 3 caminos. De aquí en Galilea, pues si ustedes leen el libro de Mateo, aquí pasó muchas cosas hermosas, hermanos. Aquí pasó cuando la alimentación de los 5,000, si se dan cuenta, pasó cuando los discípulos cruzaron el mar y los azotó aquella tempestad. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya y camine. Aquí pasó también esa región de Galilea. Aquí donde dice Fenicia, en la región de Tiro, fue donde apareció aquella señora que dijo, mi hija es atormentada por un demonio. Esto es una región gentil y el Señor Jesús le dice, no es correcto que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y se recuerdan ustedes todo lo que pasó en este otro monte, que más arriba, está arriba de Decápolis, pues donde fue la transfiguración, que ahora entendemos que es los altos de Golán.
y más abajo está Jerusalén. Bueno, pero este no es el punto, me estoy desviando un poco. El Señor Jesús pues era necesario, tenía que pasar ahí. Entonces solo para hacer un poquito de aclaración, Samaria, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban? Y eso lo podemos ver, y ahorita les voy a poner un versículo, pero el asunto es que cuando regresaron del exilio, muchos judíos regresaron a vivir a Samaria, pero también fueron a vivir ahí pueblo gentil, pueblo que no era judío. ¿Y qué hicieron los judíos? Muchos de los hijos de ellos se casaron con las hijas de los gentiles y formaron razas mixtas, razas no judías puras. Entonces ellos dijeron, ya está contaminada nuestra descendencia, y los tenían como de menos, por decirlo de esa forma. Y aparte que los samaritanos tenían el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Pues los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo tenían solo como referencia nada más y no como palabra de Dios, y a los judíos les molestaba bastante eso. Aparte que los samaritanos decían que hay un monte, no me recuerdo el nombre en este momento, creo que por aquí lo anoté, donde ahí ellos podían adorar a Dios, en ese lugar se puede adorar a Dios, y los judíos dicen, no, aquí no se puede adorar a Dios, solo en Jerusalén, en el templo. Pues tenían esas diferencias, ese era el problema, entonces por eso los judíos evitaban pasar por ahí. Era tanto el desprecio que le tenían a los samaritanos, que si un samaritano ofrecía un vaso de agua, aunque estuviera sediento y cansado, lo tomaban como un desprecio, no se lo recibían por venir de un samaritano. Pero miren el Señor Jesús cómo está pensando, Él dice es necesario, porque el Señor Jesús no mira la apariencia, Él no mira las costumbres, Él no mira lo que nosotros vemos, sino mira la necesidad espiritual que tenemos delante de Él. Entonces, hermanos, ya con este versículo, ya más o menos podemos tomarnos una idea de qué es lo que está pasando aquí. Y pues esta conversación que viene, ¿por qué están hablando de esta forma? Juan 4:6, Biblia del oso. Y estaba ahí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Démonos cuenta, hermanos, cómo el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. ¿Por qué? Porque dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Y qué ciudad? Pues a la ciudad de Samaria. Hermanos, entonces, y estaban comprando judíos, los discípulos eran judíos, estaban comprando en Samaria, cuando no le recibían nada. Aquí ya más o menos los judíos van entendiendo el plan de Dios. Ahora, hermanos, viene el Señor Jesús. Miremos lo que está pasando. Sentémonos un ratito, platiquemos un momento. Viene el Señor y se sienta a la fuente de Jacob. Era como la hora sexta. Entonces, hermanos, el Señor Jesús le dice, dame de beber. Y recordemos, hermanos, que Jacob, cuando era Jacob, Dios no le había dado su bendición, Dios no lo había bendecido. Ya tenía la bendición que el Padre le había dado, pero Dios no le había dado su bendición. Entonces Jacob estaba caminando en ese momento como en rebeldía. No sé qué figura poner, pero Jacob significa el engañador o el que usurpa. Entonces viene el Señor Jesús y se sienta aquí al pozo. Y era la hora sexta, recordemos cómo medían el tiempo ellos, por vigilias. Y cuando terminaba la cuarta vigilia, era la hora primera, 6 de la mañana para nosotros. De 6 de la mañana a las 12 ya pasaron 6 horas, entonces la hora sexta, es mediodía. Y viene esta mujer, hermanos. Regularmente las mujeres acostumbraban ir a traer el agua en grupos. Iban en la mañana para evitar el sol. Iban en la tarde a la hora 9ª o 10ª para evitar el sol. Iban en grupos, no iban solas. Pero esta mujer viene sola a mediodía. Entonces da a entender que está evitando andar con los demás. ¿Por qué? Por lo que nosotros ya sabemos, que ella tuvo varios maridos. Entonces posiblemente esta mujer tenía mala fama. Era una mujer que la tenían quizás por adúltera o yo qué sé. Pero viene el Señor y se sienta en este pozo. Y ve esta mujer, va y ya va a sacar agua del pozo de Jacob. Entonces, hermanos, y el Señor Jesús le dice, dame de beber. Si el Señor te diría esta mañana, dame de beber, ¿qué pensarías tú que te está preguntando el Señor? Te está preguntando, ¿de qué te estás alimentando? Hermanos, yo te preguntaría esta mañana,
¿De qué te estás alimentando? Si el Señor te dice, dame de beber, ¿encontraría el Señor fuentes de agua viva en nuestros corazones? ¿O encontraría películas, noticias, cosas que no debemos ver, pleitos? Miren, hermanos, el Señor viene y busca fruto. Y eso te le está preguntando a esta mujer, dame de beber, ¿qué estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? Del pozo de Jacob, del pozo del engañador, porque eso significa Jacob, del pozo del usurpador. Entonces, es necesario que trate contigo, nos diría el Señor. Entonces, hermanos, revisemos nuestros corazones. ¿Qué le estamos dando de comer a nuestra alma? ¿Qué le estamos dando de alimento a nuestras vidas? Porque el Señor Jesús va a venir. Pero en este momento estamos en el tiempo de la misericordia, estamos en el tiempo de la gracia y Dios viene solo a hacer un diagnóstico y a darnos la solución para que salgamos de la vana manera de vivir, como lo estamos viendo aquí. Vamos avanzando otro poquito más. Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito de Jacob. Miremos quién era Jacob. Génesis 32, 27, Reina Valera actualizada. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has perseverado. Entonces, hermanos, la palabra Jacob, se los decía, significa el que engaña y el que suplanta. Eso significa Jacob. Entonces yo miro la tremenda figura que Dios está poniendo. Cuando esta mujer viene a sacar agua del que engaña, el que suplanta, era la forma que ella tenía de vivir. Pero miren, cuando es bendecido, ahora dice, ya no se dirá más tu nombre Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que significa peleador de Dios o él pelea con Dios. Entonces miremos, hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Es la oportunidad de salvación de Jacob. Y él responde y es sincero. Y dice Jacob, mira, yo soy engañador, yo soy tramposo, yo hago lo que no quiero. Mira, tuve que salir huyendo de mi hermano porque me lo engañé. Tuve que salir huyendo de Labán porque me lo engañé. Si ustedes lo pueden leer en Génesis, aquí lo tengo. Génesis 31, versículo 19, versículo 20. Y Jacob, dice la palabra de Dios, engañó a Labán, arameo, haciéndoles saber que se iba. ¿Qué pasó aquí? Dios había bendecido a Jacob. Le había dado bastantes ovejas, ¿se recuerdan, hermanos? Cuando él puso unas varas de plátano y otras plantas que en este momento no tengo el nombre. Pero él hizo que por medio de eso las ovejas abundaran, lo que era improbable. Dios lo bendijo, porque si miramos bien lo que estaba pasando ahí, esas plantas eran como estimulantes sexuales para que las ovejas pudieran reproducirse. Entonces Jacob estaba haciendo eso, pero Dios a pesar de eso, Dios lo bendijo. Y ahí cuando fue prosperado no avisó nada que se iba a ir y sale huyendo. Y aquí dice la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera que él engañó y salió. Luego lo alcanza su suegro y le dice, ¿por qué me has engañado? Pero como Dios interviene y le dice, ten cuidado de lo que vas a hablar con él, ni bien ni mal. Es mi hijo, a pesar de que está engañando, pero es mi hijo y yo voy a tratar con él, lo voy a limpiar. Y hermanos, muchas veces nosotros en la misericordia de Dios hacemos cosas que no convienen y no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios está extendiendo su misericordia. Somos hijos de Dios y Dios va a tratar con nosotros. Pero en este momento el mismo Señor Jesús llega donde está Jacob y le dice, ¿cómo te llamas? Es la oportunidad de Jacob. ¿Por qué? Porque él es sincero y le dice, yo soy engañador. Yo soy tramposo, yo hago cosas que no debe. Y como dice Pablo, lo que debo hacer no hago. Y yo me esfuerzo porque él se esforzaba, él quería las cosas de Dios, pero no podía. Pero recordemos que el ángel, es el ángel de Jehová que llega, es figura del Señor Jesús, que está prácticamente, Jacob está peleando contra él, está contendiendo, dice. Pero hermanos, yo me hago la pregunta, ¿será que nosotros podemos pelear contra Dios y prevalecer como dice su palabra? Como está diciendo aquí, ¿qué significará eso? O sea, yo con mis fuerzas físicas, yo no creo que yo pueda ponerme a pelear contra el Señor, porque eso es lo que da a entender aquí, que Él peleó toda la noche y prevaleció. Y hasta que fue sincero, lo bendijeron. Hasta que reconoció su error, lo bendijeron y le cambiaron el nombre.
Entonces yo miro aquí el milagro del nuevo nacimiento, como cuando alguien viene delante del Señor Jesús y reconoce que ha pecado, que sin Dios estamos alejados y llevamos caminos de condenación. Entonces Dios bendice y nos da el milagro del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque su nombre fue transformado totalmente. Pero él dice que peleó contra Dios. Bueno, entonces ¿eso qué quiere decir? O sea, que tengo que esforzarme y Dios va a pensar que yo tengo mucha fuerza. No, no es eso. Miremos, hermanos, cómo este hombre, y la Biblia nos da el secreto, ¿qué hizo? ¿Cómo es que dice ahí que venció a Dios? Pues yo pienso que la traducción no está muy bien, porque miremos otro versículo. Oseas 12:3, hablando de Jacob. Miren, hermanos, desde dónde venía él como era. Por eso dice David, desde el vientre yo nací en pecado, dice David. Y en pecado me concibió mi madre, dice David, en los Salmos. Y mira aquí en Oseas 12:13, en el vientre suplantó a su hermano y en su edad viril contendió con Dios. Otra vez contendió. Pero ¿cómo contendió? Pues aquí está la respuesta. Contendió con el ángel y prevaleció. ¿Por qué? Porque lloró y le rogó en Betel, le halló ahí y habló con él. Oh, hermanos, qué secreto que Dios nos abre. No sé si ya me lograba entender. Cuando lloramos delante de Dios y le rogamos, hermanos, estamos contendiendo con Dios. Estamos suplicando y Dios, hermanos, por decirlo de esta forma, no nos va a dejar, nos va a poner atención y vamos a alcanzar la bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque eso quiere Dios, que el corazón contrito y humillado, Dios no lo reconoce. Aquí miro que Jacob no se justificó. Señor, lo que pasa es que ya viste lo que me ha tocado enfrentar. Yo siempre he deseado tu bendición, pero ni modo te dio que hacer trampa. No, él no dijo eso. Él reconoció, como dijo David, yo pequé. Fui yo el que ofendió. Y yo reconozco mi pecado y me declaro culpable y apelo a tu piedad, apelo a tu misericordia. Aquí es lo que está haciendo Jacob. Lloró y rogó. Esa es la forma que contendió con el Señor. Cuando tú lloras delante del Señor, cuando tú ruegas delante del Señor, estás contendiendo con el Señor y la misericordia de Dios te va a alcanzar, hermano. Créemelo, hermano, porque grande es su misericordia. Porque esas son las oraciones que uno hace de corazón, que tú haces de todo corazón delante de Dios, y Dios te va a oír. Pues llegamos con una religión, perdón, con una oración, así como dijo aquel hombre, Señor, te agradezco, porque yo ni siquiera soy como este publicano. Yo 3 veces al día oro, y todo doy mi diezmo, cabal y puntual, tú lo has visto. Y ni siquiera soy como este hombre. ¿Será que estaba rogando? ¿Será que estaba clamando por la misericordia de Dios? No. Y miremos el ejemplo del otro, que dice que ni se atrevía a alzar su mirada al cielo, sino que solo golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí. Estaba contendiendo con el Señor. Y dice el Señor Jesús, Él regresó justificado. Y podemos ver más ejemplos, aquellos 2 hombres con el Señor Jesús, en el momento de la crucifixión. ¿Qué le decía uno? Si de verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros, para que te creamos. Como dijo el Señor Jesús, ve, la generación impía pide señal del cielo y no se les va a dar. ¿Por qué? Por su arrogancia, por su prepotencia. Pero el otro, hermanos, qué misericordia la de Dios. Estando crucificados los 3 ahí, viendo al Señor Jesús con los clavos en las manos, y él estaba igual, casi que estaba él en agonía, estaba ya falleciendo. ¿Y cómo logra ver que el Señor Jesús es rey? Porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él rogó, se humilló, contendió con el Señor, hermanos, y alcanzó misericordia, porque la respuesta del Señor Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ¿qué prueba estás pasando? ¿Cómo lo estás enfrentando? Oseas 12:4, te lo dejo de tarea. ¿Estás llorando delante de Dios? ¿Estás rogando, hermanos? Porque de esa forma aquí nos aclara bien que eso hizo Jacob. Y de esa forma él logró salir de eso que tenía. Entonces, hermanos, avancemos otro poquito. Un poquito más. Y la mujer samaritana, Juan 4:9, versión del oso, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues los judíos y samaritanos no se tratan.
Pues a mí, aquí hermanos, es lo que les estaba explicando. Que los judíos y samaritanos no se trataban. ¿Por qué? Porque habían formado una raza mixta, como se los dije, y no tenían el Pentateuco como un libro de Dios, sino como una referencia nada más. Y habían puesto que el lugar de adoración era el monte Gerizim, por aquí me lo acaban de mostrar, el monte Gerizim, y los judíos decían, no, es en Jerusalén, y tenían esas contiendas. Entonces aquí está pasando esto, aquí ya empieza, como ella está viendo al Señor Jesús. El mismo Señor Jesús que llegó con Jacob, ahora llega al pozo de Jacob a hablar con esta mujer. Miren hermanos, Biblia de las Américas. Miremos esto otro. Solo les quería recordar, para refrescar un poco por qué los samaritanos era un tiempo ancestral que ellos estaban viviendo, que no se llevaban con los judíos. Y miren desde cuándo, desde Nehemías. ¿Cuándo? Más o menos año 400 antes del Señor Jesús. Nehemías 4.1, solo de referencia nada más, no voy a detenerme mucho en esto. Dice, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos. ¿Y quién era este hombre Sanbalat? Pues era un samaritano. ¿Por qué? Porque en 4.2 dice, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y se los puse en rojo, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Miren cómo los trataba con desprecio, cómo estos dos pueblos se llevaban mal, eran enemigos. La restaurarán para sí mismos, podrán ofrecer sacrificios, terminarán en un día, harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún que más. Miren hermanos cómo pensaban los samaritanos, y por eso es que los judíos no los querían. ¿Cuánto? 400 años antes del Señor Jesús. Ahora está el Señor Jesús. Posiblemente el año 30 después del Señor Jesús, está hablando el Señor Jesús con esta samaritana. Y el problema continúa. Y si ustedes se van más para atrás al libro de los Reyes, ahí empieza el problema. Pero no vamos a detenernos mucho en esto. Pero miren hermanos, miremos al Señor Jesús, ¿qué es lo que nos interesa? Juan 4:10, Biblia al día. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Hermanos, ¿se recuerdan lo que hablamos de Jacob? Cómo contendió Jacob con el Señor Jesús con lloro y ruego, y cómo el Señor lo bendijo y lo transformó. Yo le pongo, hizo el milagro del nuevo nacimiento. Ya nunca más fue la misma persona. Y después fue llamado el que pelea con Dios. Y si ustedes leen la Biblia, ya lo han leído, estoy seguro, y se recuerdan todas las guerras de Israel, siempre ganaban. Hasta que hubo un día en que el sol se detuvo y la luna a causa de Israel, porque Dios peleaba con Israel. Entonces el nacido de nuevo, hermanos, el Hijo de Dios, aunque esté atravesando pruebas, Dios está peleando contigo, hermano. Pero miremos aquí, el Señor está como evangelizando a esta mujer y le está diciendo, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras quién soy yo. Ahora el Señor Jesús te dice, si supieras quién soy yo, aquí estoy enfrente de tu problema. Y lo que yo puedo hacer por ti, por tu vida, por tu problema, tú le habías pedido a Él agua que da vida, así como le dio a Jacob. Lo pasó de la situación complicada que estaba a ser guerrero de Dios, al lado de la vida, porque el Señor Jesús es la vida. El Señor le está hablando de eso, le está hablando de lo espiritual. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque el agua vida, hermanos, es necesidad, como le decía, para nosotros. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, hermanos, aquí, ¿qué está pasando con Israel? Rápidamente se los cuento. Habían abandonado al Señor. Empezaron a confiar en ídolos paganos, en naciones y todo lo que estaban haciendo, y le dieron la espalda al Señor. Y pone aquí este ejemplo, cavaron cisternas, o diríamos nosotros ahora, depósitos de agua, y están rajados, y el agua se escapa. Entonces, hermanos, y el Señor le llama a eso, a los ídolos que tenía Israel. Cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, cuando confiamos en situaciones, en todo lo material y no ponemos al Señor en primer lugar, estamos depositando el agua en cisternas agrietadas, que se va a ir el agua
y vamos a tener necesidad de estarlas llenando, de volverlas a llenar, y nunca va a haber un fin. Pero si buscamos la fuente de agua viva, que es el Señor Jesús, que se le presenta a esta samaritana, entonces, hermanos, Él va a decir que Él es el don de Dios. Hermanos, y el Señor está hablando en sentido espiritual. Y miren lo que le contesta la samaritana. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua? Es ilógico. Pienso que se estaba diciendo ella. No tenés una cubeta, no tenés un glaso, no tenés una palangana. ¿Cómo vas a sacar el agua? Ni esta agua que la estoy viendo puede sacarlo. Y el agua viva que dices, ¿de dónde la vas a traer? Mira, hermanos, a veces el Señor nos habla a nosotros en lo espiritual y nosotros contestamos en lo material, hermanos, que Dios nos perdone, porque no le entendemos al Señor, pero el Señor aquí deja su palabra para que nosotros podamos ver y entendamos qué es lo que está, lo que Él nos quiere decir. Y aquí, miren, lo que le contesta en 4:12, un poco abusivo, yo miro esa respuesta. ¿O acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob? Mira, es un poco de prepotencia la respuesta. Que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado. Contestó viendo lo material. Pero el Señor Jesús en su misericordia, hermanos, es bueno. No nos trata como nos merecemos. Miren la conversación. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió el Señor Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Entonces, hermanos, todo el que beba el agua, como les decía los samaritanos, hay que adorar aquí, tenían sus propias costumbres. Es figura, hermanos, de lo que nosotros hacemos. Si solo practicamos una religión, siempre vamos a estar solos, siempre vamos a sentirnos solitarios, siempre vamos a sentir que la prueba no lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque nos hace falta el agua viva que Dios da. Entonces volvemos a tener sed. Pero si nos metemos en el río de Dios, en las aguas vivas, que es para sanidad de las naciones, dice el libro de Ezequiel, y todo el que en él viva, vivirá. Entonces, hermanos, estamos, como dice aquel canto, tomando de la fuente del agua viva, que es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es el agua que Él va a dar. Pues el que toma el agua de esta tierra, de las necesidades de esta tierra, nunca va a estar satisfecho, está cavando en cisternas agrietadas, en cisternas rotas. ¿Por qué? Porque lo material pasa, lo material se corrompe, lo material se oxida, hermanos, pero lo que Dios da es eterno, es para siempre, hermanos. Avancemos un poquito más, dice su palabra en Juan 7:38, Biblia de las Américas, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermanos, creerle al Señor. Cuando Dios te dice una promesa, hay que creerle al Señor. Porque ese es el secreto, creerle, hermanos. Y de esa forma vamos a estar tomando de la fuente, como les decía, tomando, como dice este canto, tomando de la fuente. Como dice este canto, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista del Padre, tomando de la fuente que no cesará. Y esta fuente que estamos hablando es el Señor Jesús. Pero tenemos que creerle a sus promesas. Tenemos que creerle a lo que Él está diciendo para que broten esos ríos de agua viva en nuestro ser. Y no vamos a hacer sin esperanza, sino con esperanza que el Señor está con nosotros. Miren, hermanos, un poco rápido, para ir avanzando, para que no me pase el tiempo. Ezequiel 47:9, lo que les hablaba. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río será saneada y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Es el río de Dios. El Señor Jesús es el que alimenta este río porque Él es la vida, hermanos. Les decía que son 4 niveles, si ustedes lo pueden estudiar este capítulo. Primero llega a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura y luego sumergidos totalmente. ¿En qué nivel te está llegando el río del Señor esta mañana a tu cuerpo? Solo a los tobillos, necesitas meterte más. Solo a las rodillas, necesitas avanzar más. Ya estás por los lomos, muy bien, pero tienes que meterte totalmente. Hermanos, ¿por qué? Porque es la vida eterna, es lo que Dios nos está dando. Biblia del oso, Juan 4:15, sigamos avanzando, ¿qué está pasando con la samaritana? La mujer le dice, Señor,
dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Miren, hermanos, a veces nosotros no entendemos, hermanos. A veces nosotros, no sé si les ha pasado, Señor, uno llega con el Señor y le da una necesidad. Tengo este problema, Señor, me duele mucho mi brazo, tengo problemas económicos, Señor, restáurame, abre las ventanas de los cielos. Y cuando el Señor da la respuesta, le habla a uno algo que es muy diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos viendo con los ojos del Señor. Por eso Él dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Como está alejado el oriente del occidente, así son tus pensamientos de los míos. Porque el Señor está planteándole la oferta de vida eterna a esta mujer. Mire cómo contesta, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Por qué? Porque esas mujeres como me critican. Pero si tú me das desagua, entonces voy a estar en mi casa y ya no voy a tener que estar saliendo y nadie me va a ver. Hermano, respondió viendo lo material. Pero miremos, hermanos, el Señor Jesús va directo al grano, como decimos. Como no le entendía a ella, al Señor Jesús, en Juan 4:6 dice, Jesús le dice, ven, ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí el Señor le está haciendo claro a ella. No me has entendido, le está diciendo el Señor Jesús, yo lo estoy parafraseando. Tu problema es la vida que llevas. Por eso es que vives como vives. Y tu problema es lo matrimonial. ¿Por qué? Llámame a tu marido. ¿Dónde está tu marido? Aquí el Señor le da el diagnóstico directo. Directo a ella. ¿Cuál es su problema? Para que ella tenga el agua viva. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, si había tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido, o sea que 5, el que tuvo más el que tiene, 6. 6 maridos llevaba esta samaritana, hermanos, y todo esto es altamente profético. Todo esto que está pasando, hermanos, es altamente profético. No solo es una narración. Yo le veo varios significados, el que estamos tratando de ver, que el Señor le ofrece vida eterna. Pero también, hermanos, cuando yo miro 6 maridos, estoy viendo que son 6,000 años desde el inicio del hombre hasta la semana 70 de Daniel. Cuando miro la región de Samaria, que era un pueblo mixto, miro yo a esta mujer como figura de la iglesia, que antes no era pueblo, ahora es pueblo. Y si ustedes miran más adelante, se queda 2 días el Señor Jesús en esa región, desde la ascensión del Señor Jesús hasta el inicio de la semana 70, hay 2,000 años. Entonces todo esto, hermanos, es altamente profético. Solo se los digo así entre paréntesis, porque me interesa ver cómo el Señor está, esta mujer, hablándole de la vida eterna. El Señor está tratando con su iglesia, miro yo, de esta forma. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil, al no cree en Dios, dice la Biblia que se ha prostituido, como está esta mujer, 6 maridos ha tenido. Así éramos nosotros, al creer en nuestras fuerzas, al creer en situaciones que no es el Señor, nos hemos prostituido, dice la Biblia. Pero cuando nosotros reconocemos, como hizo Jacob, ella está tomando del agua de Jacob, cuando Jacob reconoce, es bendecido, como contendió con Dios, con lloro y ruego, como vimos. Entonces eso espera el Señor en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos iglesia, para que seamos pueblo, como está tratando en este momento con esta mujer samaritana, está tratando con la iglesia, está tratando con ella. Entonces el Señor le dice, 5 maridos has tenido, has obrado en verdad, le da el diagnóstico directo, cuál era su problema. Y miren la conversación. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál es el monte? Pues el monte Gerizim, lo acabamos de ver. Y los judíos dicen que es en Jerusalén. Pero miren, hermanos, la actitud de ella. El Señor le está diciendo, tu problema es tu matrimonio. ¿Qué dijo ella? ¿Lo reconoció en ese momento? No, hermanos, le cambia la conversación otra vez al Señor Jesús, tratando de esquivar, porque ya los ojos del Señor, como llama de fuego, que no se le esconde nada, está aprobando sus obras. Ya lo vimos una vez anterior,
que son obras de paja, de estopa, dice su Biblia, y son obras que se queman. Pero las obras de Dios son aquellas cuando uno reconoce delante de Dios, como hizo Jacob, que lloró y suplicó, y son obras de plata, piedras preciosas, ya lo vimos la vez pasada, entonces ya son obras aprobadas delante de Dios, que el ruego, súplica, reconocer nuestra condición, son obras aprobadas delante de Dios. Entonces el Señor estaba esperando que hiciera eso. Pero ella le cambia la conversación tratando de esquivar su situación. Y muchas veces nosotros hacemos eso. ¿Por qué es que me viene esto? Pero si yo soy fiel, pero si yo esto, pero si yo lo otro. Y es que hay algo que todavía no está bien en nuestra vida. Y el Señor necesita extirparlo de raíz. Como dice su palabra, en su mano ya está su aventador, lo trae en su mano y Él limpiará su era y toda planta que Él no sembró, lo tiene que arrancar. Pero hermanos, como dicen muchos predicadores, con anestesia lo está arrancando ahorita. ¿Por qué? Porque son tratos de misericordia. Y nosotros no esquivemos, no nos hagamos los desentendidos a los llamados de Dios, porque Dios nos quiere limpiar, Dios nos quiere purificar. Como en este caso miro que ella cambia la conversación brutalmente. No responde nada acerca de su vida matrimonial y le habla al Señor de una situación de religión. Entonces no nos escondamos en la religión para justificar, hermanos, las cosas que no hemos obedecido al Señor. Como y así miro yo a ella, se está escondiendo en la religión. Está tratando de poner los conocimientos religiosos para no enfrentar la realidad de lo que ella está viviendo. Pero miren, hermanos, por lo menos ya más o menos se dio cuenta que el Señor le está hablando del mundo espiritual. Ya se dio cuenta que no es el agua, como dijo al principio, Señor, pues si ni tienes una cubeta, ¿cómo sacarla? Ya más o menos se está dando cuenta. Y miren, Señor, miren, hermano, este versículo, qué tremendo. Yo solo miro y me gozo, hermano. Qué tremendo este versículo. Créeme, mujer, le dice el Señor Jesús, créeme que se acerca la hora, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Miren, hermanos, paremos un ratito. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Platiquemos. Solo para aclaración rápida, la salvación viene de los judíos, proviene de los judíos. No es que los judíos nos van a salvar, sino el Señor Jesús escogió a este pueblo para ser nación, para hacer luz en todos los lugares, para ser nación principal, nación escogida de Dios. Y el Señor Jesús viene a ese lugar, entonces cuando dice que la salvación viene de los judíos, está hablando de Él mismo, porque el Señor Jesús es judío. Lo vimos anteriormente, siendo tú judío, ¿cómo me hablas a mí que soy samaritana?, le dijo la mujer. Entonces aquí se está refiriendo a Él mismo. Pero retrocedamos al versículo 21, que es lo que me interesa. Créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Y cuál es esa hora, hermanos? Te lo contesto. Esa hora es hoy. Esa hora ya pasó. ¿Por qué? Si retrocedemos un poquito en la historia, y si se recuerdan el primer versículo que les leí cuando empezamos, que es necesario que por diversas pruebas, que pasemos por el fuego de la prueba. Entonces Pedro lo pone como fuego de la prueba porque muchos historiadores creen que cuando Pedro escribió esa carta, ya Nerón había mandado incendiar la ciudad de Roma y los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces le puso el fuego de la prueba. Estaban siendo perseguidos, muchos estaban siendo muertos, quemados. Entonces, hermanos, y el punto de vista religioso, decían los samaritanos, no, en este monte solo ahí se puede adorar al Señor Jesús. No solo, y otros decían, los judíos, no, solo en el templo. Pues el Señor dice, viene la hora. Miren, hermanos, los que andaban huyendo en aquel entonces, ¿a qué horas iban a ir al templo? No podían. Ahora, hermanos, las iglesias están cerradas. Y si solo acostumbramos ir a cada 8 días al servicio y no orar, buscar a Dios en nuestras casas, ¿cómo le vamos a hacer, hermanos? Por eso el Señor dice, viene la hora. Ya no va a haber templo, porque el templo ahora eres tú. Tú eres templo del Espíritu Santo y tú puedes adorar en tu corazón al Señor, estés donde estés. Esa hora ya vino, esa hora es hoy, hermanos. Te pregunto, ¿estás en este momento en el templo? ¿Estás en este momento en la iglesia? No, ¿verdad, hermanos? Estamos virtualmente.
Por eso le digo, esa hora ya llegó, esa hora empezó desde que el Señor Jesús se fue y empezó la persecución en el año 70 después del Señor Jesús, cae el templo, lo que los judíos pensaban que solo ahí se podía adorar, cae el templo, hermanos. Y miren este salmo, aquí dice lo que ellos estaban creyendo. Aquí este salmo tiene varios significados. Ellos creían que solo en Jerusalén se podía adorar. Si ustedes siguen leyendo todo este salmo, dicen cómo vamos a adorar, lejos de Sion. Si yo me olvidare de ti, Jerusalén, pueden leer el salmo, yo puse solo estos versículos que me interesan, que mi lengua se pegue al paladar. ¿Por qué? Porque eso decían los judíos, solo vamos a adorar en Jerusalén. Pero ahora miremos este río, estas aguas. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues ahí nos habían llevado cautivos, pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo cantanos algunos de los cánticos de Sión. Hermanos, estos ríos de Babilonia será el agua viva. ¿Por qué fueron a parar ahí? Por la desobediencia, hermanos. El que da la espalda a Dios, como vimos al principio, que el que no obedece a Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del que le da la espalda a Dios o el que practica el pecado? Pues aquí está sentado junto a los ríos de Babilonia, está cautivo. No puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque está tomando del agua de Babilonia, no está tomando del agua viva, del agua del Señor Jesús que da. Él está tomando del agua de Babilonia, el agua del mundo, el agua del pecado, el agua de Egipto, el agua amarga. Y como resultado está cautivo. Ya no tiene canción para el Señor. Ya no hay adoración para Dios. ¿Cómo va a contender con el Señor para ser salvo, para ser purificado? ¿Por qué no puede, como hizo Jacob, lloró y suplicó? No puede. ¿Por qué? Porque está cautivo, se está alimentando del agua de Babilonia. ¿Cuál es el agua de Babilonia ahora? Pues toda la corriente de este mundo, hermanos. No tomemos esa agua. No permitamos, como dijo Pedro, que cosa inmunda entre en nuestra boca. Alimentémonos de la palabra de Dios. Y si no lo tenemos, roguemos a Dios. Lloremos ante su presencia. Como le dijo el Señor Jesús a aquellas mujeres, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, para que sean dignas de ser allá, de escapar de la ira venidera. Lloremos por nosotros, ruega por tu vida, ruega por tu familia, ruega por tus hermanos, por todos aquellos que no conocen a Dios, para que les llegue el agua viva, hermanos. Entonces los que están atados, cautivos en el río de Babilonia, no pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. ¿Cómo van a levantar canciones? ¿Cómo vamos a adorar aquí en medio de este cautiverio? ¿Por qué? Por estar tomando el agua de Babilonia. Pero miren, hermanos, miren este versículo, Juan 4:23, Biblia de las Américas. Miren, hermanos, qué emocionante la palabra de Dios. Miren este versículo. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Hermanos, y es que este versículo me emociona. ¿Qué decían los samaritanos? No, solo en este monte. Los judíos, no, solo en el templo. Y ya vimos que cuando pasó lo que pasó, que el Señor dijo, viene la hora, créeme mujer, le dijo el Señor, viene la hora. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba viendo lo que iba a pasar en el año 70. Y estaba viendo el Señor Jesús el día de hoy. Entonces, hermanos, estás pasando por el fuego de la prueba. Andas huyendo, hermanos, del pecado, te estás tratando de esforzar en agradar a Dios a pesar de lo que estamos viviendo. Y tú doblas tus rodillas delante de Dios, aunque no podamos ir a la iglesia, y adoras y levantas tus manos y empiezas a bendecir el nombre del Señor. Como dice aquel canto, adorarle le da vida a mi ser. Y mi alma se deleita en adorarte, aunque no sabes si mañana vas a tener alimento. Hermanos, te tengo una noticia, tú eres un verdadero adorador. Porque no necesitas un templo, no necesitas una casa. Tú lo que necesitas es estar a solas con Dios y te deleitas buscando al Señor Jesús. Hermanos, tú eres un verdadero adorador. El Padre te anda buscando. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, hermanos. Entonces el Señor Jesús está profetizando aquí, hermanos. Y está hablando acerca de Él.
los que están conectados en este momento, que han adorado al Señor Jesús, que esta mañana se levantaron y dijeron, Padre, gracias por un día más de vida. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Aunque estás malo, quizás apenas te levantaste, pero tú estás agradeciendo al Señor, tú eres un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque como le dijeron a la samaritana, ni en este templo ni en el otro. Estos verdaderos adoradores yo los tengo escondidos. Y ese tiempo es hoy, hermano. Si tú estás haciendo eso, el Padre te anda buscando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le agradezcamos, Dios quiere que le adoremos. Y esa fe que tú tienes del Señor es más preciosa que el oro. Y esas oraciones en aquel día van a ser levantadas, dice su palabra, en incienso, olor agradable a Jehová. Entonces, hermanos, me emociona esa palabra. Miren esta palabra, Juan 4:24, Biblia de las Américas. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, si Dios es espíritu, tengo que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues naciendo de nuevo. Porque de lo contrario vamos a estar como la samaritana. Dame esa agua para que no tenga sed y ya no tenga que venir y estas mujeres estén burlando de mí. No había entendido. Pero el que recibe al Señor Jesús nace de nuevo. Ha entendido que Dios es espíritu, que no lo podemos ver, pero que está a tu lado en este momento, está a mi lado. Y si le adoramos, hermanos, estamos adorándolo en espíritu y en verdad, porque el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Miren, hermanos, Juan 4:25, Biblia de las Américas, ya casi termino. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene y el que es llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todo esto. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mira, hermanos, si hay un amigo aquí esta mañana, el Señor te dice, yo soy. Aquí está el Señor Jesús. Está sentado en el pozo de Jacob. Está ofreciendo el agua viva. Está ofreciendo la vida eterna, hermanos. Así como le habló a Jacob, el ángel de Jehová es figura del Señor Jesús. Así como le habló Moisés en la zarza. Así como se presentó aquel día a Abraham como Melquisedec. Hoy se presenta el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. A esta mujer se le presenta y le dice, yo soy el libertador, yo soy el que te puede dar la vida eterna. Hermanos, qué dicha, hermanos, que hayamos recibido al Señor Jesús. Qué dicha, hermanos, qué gozo que nosotros, el Señor Jesús nos haya alcanzado y nosotros pudimos ver la necesidad que teníamos de vida eterna. Ahora, a algún amigo que nos escuche, el Señor Jesús hoy está aquí y te dice la necesidad que tienes de vida eterna. Te está ofreciendo esa agua de vida. Agua que da vida, agua para vida eterna, hermanos. Mira, hermano, lo que pasó aquí. Ya casi termino. Un poquito más. Ténganme un poquito más de paciencia. Juan 4:28, Biblia de las Américas. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿por qué había llegado ella? A traer el agua del pozo de Jacob. El agua que ella estaba tomando. Que el Señor Jesús le dijo, dame de beber. Pero esa agua, por lo que ya vimos, pues no estaba muy bien hablando espiritualmente. Es un agua que no está bien porque Jacob significa engañador. Entonces cuando ella vio que era el Señor Jesús, el Espíritu Santo le abre sus ojos. Ella reconoce su pecado. Deja su cántaro. Deja el agua abandonada. Así hacemos nosotros, hermanos. Dejamos la vida anterior. Dejamos el agua que bebíamos a los ríos de Babilonia. Dejamos abandonar esa agua. Y da un gozo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en Filipenses 3:7, pero todo para lo que para mí era ganancia, lo he estimado ahora como pérdida por amor al Señor Jesús. Ella fue por el agua. Ese era su objetivo. Ahora se le olvidó totalmente. Porque ya no le interesa esa agua. Ahora le interesa el agua de vida eterna. Así es un nacido de nuevo, hermanos. Ahora nos interesa el agua de vida eterna. Para mí antes era bien necesario hacer muchas riquezas. No estoy diciendo que sea mala. Si Dios te ha dado, pues excelente, bien. Pero que esa no sea tu prioridad. Pero si para mí antes era mi primera necesidad, ahora ya no me interesa. Si para mí antes era un negocio, un título, no que sé.
pues está bien, lógralo, pero que esa no sea tu prioridad. Ahora, mira, hermanos, deja abandonada su vida anterior, sale corriendo y empieza a predicar el Evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Hermanos, qué gusto la palabra del Señor. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, porque necesito orar por la iglesia. Qué gusto la palabra del Señor, hermanos. A mí me emociona ver todo esto, la obra maravillosa de Dios, cómo es que Dios nos abre sus secretos, cómo Dios quiere que nosotros nos portemos delante de Él. Ahora, hermanos, pregunto, ¿habrá un amigo esta mañana que el Señor Jesús lo ha venido a esperar? Lo ha ido a buscar como hizo con esta mujer que dice su palabra, era necesario. El Señor sabía que la iba a encontrar allá. Sus discípulos se fueron a comprar alimentos, dice la palabra de Dios. Entonces póngase a pensar en lo que ellos tenían esa conversación. Sus discípulos hubieran llegado antes, hubieran interrumpido. Ella no hubiera podido escuchar la palabra. O si hubieran llegado después, pues no sé qué hubiera pasado. Pero el Señor lo tenía bien planificado. Por eso dice la palabra, era necesario. Así hizo con nosotros. Tiene bien planificado y está muy interesado en salvarnos. Amigo, el Señor tiene bien planificado y te quiere salvar. Solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que reconocer la necesidad que tienes de esa agua viva. Yo voy a hacer una oración. Le voy a pedir por favor a la iglesia que ore conmigo. Si hay un amigo o alguien que quiera recibir al Señor Jesús esta mañana, la iglesia por favor ora. Y van para que me ayude a orar, que el Señor convenza los corazones que esta mañana van a venir al Señor Jesús para que pase de muerte a vida, para que ahora sea hijo de Dios. Oremos, hermanos, amigos, si tú quieres recibir al Señor Jesús, quieres de esa agua viva que Dios da, cierras tus ojos. Voy a orar un momento y repite esta oración de todo corazón, sinceramente ante el Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy alejado de tus caminos, pero creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te solicito que vengas a mi corazón, que entres y que seas mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz para pagar mis pecados y que resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida. Rompo todo pacto que he hecho con el mundo y ahora mi pacto es contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos, si tú hiciste esta oración de todo corazón, te tengo una noticia. En tu corazón ahora van a empezar a fluir ríos de agua viva. Ríos que saltan para vida eterna. Busca una Biblia. Tal vez tienes una, si no, pues compra una. Empieza a leer la palabra de Dios. Adora al Señor en tu casa, arrodíate, habla con el Señor y te recomiendo sigue oyendo estas transmisiones. Hermanos, los quiero bendecir, quiero orar por su vida y quiero, hermanos, que esta palabra caiga sobre ustedes. Que aprendamos, hermanos, a buscar al Señor como Él quiere. Así como hizo Jacob, que lloró y contendió y rogó al Señor de esa forma, Él logró alcanzar la bendición, hermanos. Pidámosles al Señor que revise nuestros corazones, que nos limpie para que estemos listos para aquel día. Y muchas veces ese es el remedio de Dios para que termine ya la prueba. Oremos, hermanos, quiero bendecir sus vidas, hermanos. Vamos a orar por las familias, para que esta palabra caiga sobre las familias, sobre los corazones de todos los que nos están oyendo. Oremos un momento. Padre, bendigo tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora vengo yo delante de ti con tu iglesia. Vengo delante de ti con tu pueblo. Señor, te pido que ahora en este momento caiga un espíritu, Padre, de ruego, un espíritu, Padre, de súplica delante de ti. Ayúdanos, Padre, a buscarte. Ayúdanos, Padre, a amarte, Señor, para que nosotros podamos alcanzar tu misericordia, podamos alcanzar tus bondades. Ahora, Señor, yo te solicito, Padre, que mire los hogares, Señor. Te pido, Padre, que proveas alimento para aquellos que están escasos, Señor. Te pido, Señor, que abras las ventanas de los cielos, Padre. Te pido, Señor, que ponga tus manos sanadoras sobre los enfermos, Señor. Te pido que traigas paz sobre los hermanos.
Señor, en este momento difícil tú puedes consolarlos, tú puedes hablar con ellos, Padre. Visita los hogares de todos los que nos están oyendo, Padre. Preséntate ante ellos así como llegaste con aquella mujer, Señor. Y te pido que trates con nosotros. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a amarte, Señor. Bendecimos tu nombre, que esta palabra caiga sobre nosotros, Señor, y que nosotros seamos verdaderos adoradores. Que podamos darte la honra y la gloria en este momento, Señor, sobre todo lo que estamos pasando. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por estar pendiente de estas transmisiones. Los saludo a todos los hermanos que estuvieron conectados. El Señor me los bendiga, hermanos. Veo que hay bastantes nombres, los voy a mencionar rápidamente. Saludos y bendiciones, hermanos. Elisa Cojón, Daily Martínez, Conita Mazariegos, Bani Herrera, Esmelin de Paz, Rebeca Quintanilla, Dancy, Johanna Juamora, Maribel Morales, María Dolores Itzep, Cecia Cruz, Rebeca Quintanilla, José Manuel, Douglas Mesa, Magalí Tista, Flori Mazariegos de López, Delmi Rodríguez, Leonel Quintanilla, Rosy de Paz. Hermanos, Dios me los bendiga. Que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ustedes, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y les dé paz, hermanos. Estemos pendientes de las transmisiones y primero Dios, nos vemos en una otra oportunidad.